Imagínese un valle que una vez fue pacífico, y ahora es escenario de un antiguo terror. A un lado, un gigante, su sombra devorando la esperanza. Al otro lado, un ejército paralizado por el miedo, temblando ante un destino cruel. Pero en medio de la desesperación, surge un joven pastor, cuya fe es un faro en la oscuridad. Él desafía lo imposible, enfrentándose al gigante con un coraje que resonará a través de los siglos. Pero la historia que conoces está incompleta. ¿Qué pasa si la piedra falla? ¿Qué pasa si la esperanza se desvanece? Prepárese para presenciar la tragedia oculta en el Valle de Ela, donde el coraje se enfrenta a la derrota y el destino de una nación está en juego. Antes de comenzar la historia, activa la campanita. Suscríbete al canal para nuevas historias como esta. El Valle de Ela, que una vez fue un lugar tranquilo lleno de ovejas pastando, ahora estaba lleno de miedo y tensión. El viento, que antes era suave y traía el aroma de las plantas, ahora parecía pesado y oscuro, anunciando una gran batalla. El silencio era opresivo, roto solo por los pesados pasos de las tropas que tomaban posición, mientras el cielo, con sus nubes grises, parecía reflejar la angustia de quienes se preparaban para el enfrentamiento. Por un lado, el ejército filisteo brillaba bajo el sol. Eran guerreros fuertes, con armaduras brillantes y espadas afiladas, y sus lanzas sobresalían como amenazantes varas de acero. Los escudos reflejaban la luz como espejos de guerra, y los imponentes cascos los hacían aún más aterradores. En su centro estaba Goliat, un gigante monstruoso. Su armadura oscura parecía absorber la luz, como si la propia sombra se hubiera convertido en una coraza. Su lanza era tan grande como el tronco de un árbol, capaz de perforar incluso las defensas más fuertes. Su voz profunda y resonante resonó por todo el valle, desafiando a los israelitas y haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Por otro lado, el ejército israelí estaba dominado por el miedo. Los soldados, que antes habían creído en la fuerza de su pueblo, ahora se sentían insignificantes ante el gigante. El rey Saúl, una vez un gran guerrero, ahora se encontraba consumido por la duda y la desesperación. Miró a sus hombres y solo vio caras pálidas y miradas desviadas. Cada vez que Goliat gritaba su desafío, el silencio del lado israelita se hacía más pesado. Los soldados evitaban mirarse unos a otros, porque en el fondo sabían que nadie tendría el coraje de aceptar el duelo. Durante 40 días, Goliat apareció al amanecer y al anochecer, desafiando siempre a los israelitas. Se rió, se burló, y su desprecio por sus enemigos solo creció. ¿Dónde está vuestro gran Dios? ¿Os ha abandonado? Gritó el gigante, y su voz resonó como un trueno. El ejército filisteo se rió con él, mientras los israelitas bajaron la cabeza en humillación. Entonces, una mañana, un joven pastor llamado David llegó al campamento. Llevó pan y queso a sus hermanos, soldados del rey Saúl. Al acercarse, notó la inquietud entre los guerreros, y pronto escuchó los gritos de Goliat. Su corazón se inflamó de indignación. ¿Cómo se atreve ese pagano a insultar al ejército del Dios viviente? David fue al rey Saúl, y le ofreció enfrentarse al gigante. El rey miró al joven flaco, y trató de disuadirlo. Dijo que él era solo un niño, y que Goliat había sido un guerrero desde su juventud. Pero David contó cómo ya se había enfrentado a leones y osos mientras protegía a sus ovejas. Si Dios le había ayudado antes, le ayudaría de nuevo. Como le quedaban pocas opciones, Saúl permitió que David peleara, pero insistió en que usara su armadura. El joven intentó ponérselo, pero pronto se dio cuenta de que era pesado e incómodo. Se lo quitó, y prefirió entrar en combate con solo su honda, un bastón y 5 piedras lisas que recogió del arroyo. Goliat observó al joven acercarse y se rió con desdén. ¿Es este el muchacho que enviáis contra mí? ¿Acaso creéis que soy un perro para que luchéis conmigo con palos y piedras? Pero David, sin vacilar, respondió con voz firme. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Con un movimiento rápido, David colocó una piedra en la honda y la arrojó con todas sus fuerzas.
La piedra cortó el aire rápidamente, dirigiéndose hacia el gigante. Pero en el último momento lo esquivó un poco y solo se rascó la frente. Goliat sintió el dolor y se detuvo por un momento, pero pronto su expresión cambió a furia. Sus ojos brillaron con odio mientras daba un paso adelante, levantando su enorme espada. David intentó retroceder pero tropezó con una roca y cayó. Antes de que pudiera levantarse, Goliat aprovechó el momento. Con un poderoso golpe, su espada cortó el aire y golpeó a David mortalmente. El joven pastor cayó sin vida. El ejército israelí estaba en shock. El pequeño héroe, su última esperanza, había sido derrotado. El silencio que siguió fue roto por la estruendosa risa de Goliat. Levantó su espada en alto y gritó triunfante. El ejército filisteo rugió con él, avanzando sin piedad. Los israelitas, abrumados por el miedo, perdieron completamente la esperanza y huyeron. Goliat, victorioso, no se contentó simplemente con derrotar a David. Ordenó a sus soldados avanzar sin descanso, destruyendo todo a su paso. Los filisteos marcharon a través de Israel, saqueando ciudades y quemando aldeas. Los hombres fueron asesinados, y las mujeres y los niños fueron tomados como esclavos. Los templos fueron profanados, y los símbolos de la fe de Israel fueron burlados. El rey Saúl, abrumado por la desesperación, intentó organizar una resistencia, pero su ejército fue derrotado. Con la caída de David, la moral de los soldados se derrumbó. Saúl huyó y se escondió, y el liderazgo de Israel se derrumbó. El pueblo, que una vez caminaba orgulloso como una nación elegida por Dios, ahora vivía bajo el yugo de sus enemigos. Durante años, los filisteos gobernaron Israel con puño de hierro. Impusieron sus leyes, recaudaron fuertes impuestos y prohibieron cualquier intento de revuelta. El nombre de Goliat se convirtió en sinónimo de miedo, y su leyenda creció, convirtiéndolo en uno de los más grandes guerreros de la historia. Las tierras de Israel estuvieron marcadas por la derrota. El pueblo comenzó a vivir como siervo, obligado a trabajar para sus opresores. Las sinagogas fueron destruidas o convertidas en templos filisteos, y las celebraciones del antiguo Dios de Israel pasaron a ser clandestinas, celebradas en secreto. Sin embargo, incluso en la oscuridad del gobierno filisteo, quedaron quienes recordaron el glorioso pasado de su pueblo. Comenzaron a surgir pequeños focos de resistencia, hombres y mujeres que se negaron a aceptar la derrota, que mantuvieron viva la esperanza de un día ser libres. Israel había caído, pero su espíritu aún resistía. Algún día, en algún momento, un nuevo líder surgirá para restaurar su gloria. Pero hasta entonces, la tierra elegida estaba bajo la sombra del gigante, y su pueblo estaba prisionero de la victoria de Goliat.